Muchas gracias, don Cristian. Muchas gracias al Colegio de Abogados y a la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. No obstante, siempre de alguna forma empiezo con algún accidente. Esta vez la máquina no quería funcionar. Eso no es nada a como sucedió la vez pasada, que me echaron el vaso encima, yo no sé si lo recuerdan, de agua. Por eso lo puse bien largo ahí, para que no suceda. Bueno, muy buenas tardes a todos. De alguna forma, algunas de las cosas que dijo don Diego, a quien me da un gusto enorme saludar, ahorita no lo veo por aquí, pero que siempre es un placer saludar porque ha sido maestro de maestros, para nosotros un referente en muchos sentidos, y aplaudo a la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y al Colegio de Abogados de hacerle este homenaje, muy merecido. Don Diego nos ha dado mucho. Bueno, don Diego, como bien lo dice Cristian, nos dejó la mesa servida en algunas cosas que mencionó. Vamos a tratar de abarcar algunas de las que don Diego mencionó a través de un tema que no necesariamente era el tema como se planteó originalmente o como me lo plantearon originalmente, pero que está implícito en el que vamos a tratar y que me parece, aprovechándome de alguna forma de don Álvaro Hernández, a quien también le agradezco la invitación y de la amistad que él me brinda, aprovechando que me dejara de alguna forma cambiar el tema, que no es un cambio en realidad, pero que es una necesidad, creo yo, sobre todo a nivel nacional, hablarlo, conversarlo, porque creo que no ha sido suficientemente difundido, a pesar de que es un tema que tiene muchos años de estar siendo discutido en la teoría del contrato, en las aulas universitarias de derecho civil o mercantil, dependiendo de cómo se vea, y que aquí no necesariamente lo hemos actuado como me parece que corresponde. Me refiero al tema de los contratos con condiciones generales. Y quiero desde ahora cifrar o decir algo que me parece básico para que no entremos en confusión, creyendo que de alguna forma estoy tratando de cambiar las reglas de juego de la contratación, porque no se trata de eso, nada más es de proponer algunas ideas que me parecen esenciales. Quiero decir que a lo que me estoy refiriendo es al tema de ciertos contratos que podríamos denominar o que podríamos calificar como contratos a veces formularios, a veces no lo son, pero que no representan la esencia o no necesariamente representan la esencia del objeto contractual, sino que de alguna forma representan una parte accesoria, siempre importante pero accesoria, de un determinado contrato o de muchos contratos. Y de estos tenemos muchos en la actualidad. O sea, me estoy refiriendo a los condicionados generales, y condicionados generales los tenemos en prácticamente todos o una gran mayoría de los contratos que celebramos en la actualidad. Me refiero a eso que se nos despliega en una pantalla cuando estamos abriendo un software nuevo y se nos dice que si aceptamos o no aceptamos esas condiciones generales. Me refiero a esos formularios que vemos cuando suscribimos un contrato, digamos, de servicios financieros, cuando suscribimos un contrato de seguros, cuando compramos incluso cualquier artefacto electrodoméstico o de otro tipo y nos entregan una garantía con un formulario. En fin, me refiero a muchos contratos que vienen con algo accesorio ahí, que no es esencia propiamente del contrato, pero que es parte de ese contrato y que está plasmado normalmente, no siempre, en algún documento, y que está lleno incluso de cláusulas, está lleno de contenido, y que creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, porque siempre me encuentro gente que me dice que sí los lee, la mayoría de nosotros no leemos. Lo que no es malo ni bueno, simplemente es, y quiero partir de esa realidad. Simplemente es lo que sucede, lo que hacemos. Adquirimos estos bienes y servicios sin leer ese condicionado general.
y eso se da por determinadas circunstancias. Vamos a tratar de abarcar el tema, tratar de explicarlo desde alguna óptica y tratar de dar una respuesta para este tipo de contratos a los que voy a considerar que no se ven afectados necesariamente por los principios tradicionales de la contratación. Y creo que de eso han venido hablando ustedes de alguna forma en estos días. No se ven afectados por esos principios tradicionales de la contratación, no se ven necesariamente afectados por la libertad de contratación, no se ven afectados por un consentimiento, no se ven afectados por una autonomía de la voluntad plena, sino que se ven afectados por otras cosas que normalmente no nos, de lo que normalmente no nos ocupamos, y es parte de lo que yo quisiera analizar el día de hoy. Del contrato negociado a la contratación en masa. ¿Cuáles son los elementos característicos de lo que conocemos como contrato y que creo que de alguna forma alguno de todos los que ha expuesto aquí supongo que ha analizado de alguna manera? Y que supongo que también el profesor Íñigo, que en estos momentos no sé quién es y me permito disculparme por haber participado antes que él y también con el profesor François, disculparme por haberlo hecho antes, pero teníamos una equivocación ahí en los horarios y yo tengo un compromiso tarde que no puedo evitar y entonces me hicieron el favor, don Álvaro, también de trasladarme un poco antes. Supongo que el profesor Íñigo pues tocará algo de este tema por lo que yo veo del título. ¿De qué hablamos normalmente cuando hablamos de las características de lo que conocemos como contratos? De un acuerdo de voluntades, de alguna forma lo decía don Diego hace un rato, sustentado en los principios tradicionales de la contratación, que no son más el principio general de libertad, el principio de contratación, la libre concurrencia, la libertad de empresa, la autonomía de la voluntad, que básicamente es un reconocimiento de la condición de persona, de su dignidad y en ese tanto de su libertad para autorregularse y autorresponsabilizarse. Es así como lo hemos concebido generalmente y a eso le hemos dado una importancia capital. El contrato obliga porque es el resultado de la voluntad de los contratantes. Normalmente es lo que hemos dicho. Normalmente partimos de ahí para construir toda la teoría general de los contratos. Hablamos entonces de contratación negociada, de conversaciones previas, de discusiones y forcejeos, de tratos preliminares, de declaraciones concordantes, incluso de asunción de riesgos, de lo que hablaba hace un rato don Diego, incluso de asumir, de acuerdo al artículo 703, los riesgos. De todo eso es de lo que normalmente hablamos cuando hablamos de contratación. ¿Se adapta esta idea de contratación a la realidad actual? Y es una pregunta que a mí me parece básica para poder abarcar este tema. Supongo que de alguna forma pues ya también se habrán planteado esta pregunta aquí en este interesante congreso. Bueno, yo creo que se adapta en parte y en parte no se adapta. Estamos hablando de reglas bastante antiguas que no necesariamente responden a una realidad, a la realidad actual, a una realidad que nos presenta incluso cambios sustanciales en muy poco tiempo. No sé si uno podrá medir la situación, pero yo siento a veces que en un día cambia la sociedad lo que antes cambiaba en un siglo, probablemente, no sé si esa será la medida, pero el cambio es sustancial en estos momentos. ¿Se adapta esta idea de contratación a la realidad actual? ¿Ven lo que les decía? Voy a correr el vaso. El pichel, ¿no? Listo. Okay.
Me preguntaba que si se adapta a la realidad actual. Les digo que sí o no, depende de ciertas circunstancias. Depende en realidad del tipo de contratos que tengamos enfrente. ¿A qué tipo de contratos podríamos considerar que se aviene adecuadamente esa contratación tradicional? Reconozcamos algunos. Personas que solo contratan esporádicamente, empresarios artesanales que operan por pedidos, otros empresarios que operan por pedidos también, digamos industriales que operan por pedidos, para prestaciones muy diferenciadas y particulares. Dentro de los contratos que operan en actualidad, ¿a cuáles no se aviene esa realidad? La realidad de la contratación esta de la que hablábamos, la realidad de esa contratación en donde se supone que hay un consentimiento y que esa autonomía de la voluntad dibujada en ese consentimiento es la que obliga, y de ahí presuponemos una serie de cosas. ¿A cuáles no se aviene? Hablemos de un par: contratación estandarizada, contratos en masa. ¿Qué tipos de contratos en masa podríamos identificar para hacerlo, digamos, más concretos? Contratos de adhesión tipo producto, que son básicamente de los que le hablé hace un rato, incluso en donde se definen esos tipos o esos productos en realidad en el contrato en sí, o sea, esa fórmula que está ahí, o esas distintas fórmulas que utiliza, digamos, un banco, que implican una serie de prestaciones de servicios, son fórmulas distintas, que contienen un servicio específico, cada uno de ellos distinto. Relaciones contractuales de hecho, que son prestaciones del tráfico en masa con conductas socialmente típicas, digamos, no tienen una concepción muy clara, pero que podríamos identificar algunas como cuando compramos un café en una máquina o cosas por el estilo. Estos dos tipos de contratos, de alguna forma, desde mi punto de vista, no se adaptan a la realidad regulada en el Código Civil. Cuando hablamos de contratos de adhesión tipo producto, ¿de qué hablamos? Hablamos de contratos predispuestos por la parte normalmente económicamente más poderosa, o más poderosa, no necesariamente económicamente, o un tercero relacionado, cuando de alguna forma están asociados esos empresarios, digámoslo así. Autonomía de la voluntad disminuida del adherente, lo puse así, pero no estoy muy claro de que sea así. No sé si hay autonomía de la voluntad disminuida, por lo menos en condiciones generales. Creo que no hay autonomía de la voluntad. El contrato no es ya una regla de conducta, obra de los contratantes, o sea, veámoslo en la realidad, por lo menos no en ese tipo de contratos, no en los contratos con condiciones generales. Algunos tipos de contratos de adhesión en razón de sujeto: bienes y servicios de primera necesidad, imprescindibles para la vida, energía eléctrica, agua potable, etcétera. Podríamos agregarles ahí algunos que antes, cuando yo hice esta presentación, que fue hace unos años ya, los hubiera introducido en esta segunda parte: bienes y servicios de alguna forma impuestos por lo que se denomina calidad de vida o incluso nivel de vida, vehículos, electrodomésticos y demás. No sé si aquí podría integrar en esta segunda categoría los teléfonos celulares, por ejemplo, o debería integrarlos en anterior. Contratos con condiciones generales de la contratación, que es el tema que me quiero ocupar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de conjuntos de reglas que un empresario, grupo o rama de industriales o comerciantes establece para fijar el contenido, derechos y obligaciones de los contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se propone celebrar y que redacta unilateralmente impidiendo futuras modificaciones o discusiones sobre el contenido del contrato. Tenemos contratos de este tipo, a borbollones diría yo. ¿Qué los caracteriza para hacer el asunto tal vez más puntual? Predisposición unilateral, que implica una prerredacción o una predisposición, una generalidad. Se configuran las condiciones para ser aplicadas a todos los contratos, digamos a todos los contratos del servicio que se está ofreciendo o del producto que se está ofreciendo.
se redactan en forma abstracta y articulada, parecido a las leyes, y hay una imposibilidad de negociación evidente. Haciendo un paréntesis sobre la imposibilidad de negociación, dos reglas que me parecen fundamentales considerar para no confundirnos, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de contratos con condiciones generales. La posibilidad de discutir una cláusula aislada de un contrato no excluye que se mantenga el principio de imposibilidad de negociación sobre el resto de condiciones generales. En estos contratos normalmente hay condiciones particulares y hay condiciones generales. Las condiciones particulares muchas veces son negociadas, y cuando hablamos de condiciones particulares no necesariamente están en un formulario. A veces las condiciones particulares son parte del producto en sí que se está vendiendo, pero del producto que está en el mercado, el que reconocemos y a través del cual identificamos si queremos un producto X, el celular Samsung, o si queremos el Huawei que ando yo ahí. Esas características que definen el producto, de alguna forma, que están en el mercado, son características que en realidad sí, de alguna manera, podríamos decir, implican una contratación en los términos de la contratación tradicional, de alguna manera. Pero el producto en sí, lo que está en el mercado. Pero hay parte de ese servicio o de ese producto que estamos adquiriendo que no está en el mercado. Que a partir de ello no es que nos autodeterminamos. Nos autodeterminamos cuando compramos un teléfono, por ejemplo, por su marca o por una serie de condiciones adicionales que tiene ese teléfono, por su cámara, etcétera, etcétera. Pero no nos autodetermina, por ejemplo, las condiciones generales del software que sirve para poner a funcionar ese aparato. Eso no nos autodetermina. No nos autodetermina, por ejemplo, las condiciones particulares que están en la garantía de ese teléfono. Eso no nos autodetermina. Entonces, cuando hablamos de estos contratos, hablamos de condiciones particulares y de condiciones generales. A mí me interesan aquí las condiciones generales, no necesariamente las condiciones particulares. Otro tema importante dentro de este paréntesis, sobre la carga de la prueba. El adherente no prueba la imposibilidad de negociación. El que se adhirió a ese contrato no tiene la obligación de probar la imposibilidad de negociación, que es una de las características de las condiciones generales, para saber que estamos en un contrato de condiciones generales. Es el predisponiente quien debe probar la existencia de un contrato negociado. Volvemos. ¿A cuáles otros contratos no se aviene? Digamos que los contratos de la economía intervenida, dentro de los cuales podríamos reconocer muchos, incluso en nuestro país, muchos contratos, digamos, regulados por el derecho regulatorio, de alguna forma podrían estar incluidos ahí. A partir de aquí, normalmente, los que escriben sobre esto, los que saben sobre este tema, se plantean de si hay una crisis del contrato. Particularmente, yo creo que hay una serie de cambios en las estructuras sociales que conviene revisar para analizar todo el tema que nos tiene ahorita ocupados. ¿Qué caracteriza a nuestra sociedad actual? Es una sociedad masificada, no es una sociedad en los términos del Código Civil nuestro, de hace ya casi 150 años, y no anda por ahí. Altamente consumista, no es una sociedad parecida a aquella. ¿A qué nos referimos con una sociedad masificada? Es un mundo de relaciones despersonalizadas. Individuos reaccionan de manera semejante hacia los estímulos, especialmente estímulos externos. Todos vamos más o menos en la misma dirección en muchas cosas. Se carece de conciencia colectiva. Algunas características básicas reconocibles, digamos, de esta forma de ser de la sociedad: uniformidad, externa igualdad del individuo; manipulación externa, poder de manipulación de los medios de comunicación, se generan nuevas necesidades;
falta de responsabilidad, hombre masa no participa directamente en la sociedad. ¿Cómo incide la sociedad de las masas en la figura del contrato? Todos los días se entablan a diario en masa relaciones de contenido jurídico, pero constantemente, continuamente. La compraventa, de la que nos hablaba don Diego, ya no es el paradigma de los contratos. En la actualidad son los contratos de servicio con formas contractuales muy diversas. El Código Civil se ocupa muchísimo del contrato de compraventa, por ejemplo. Hay un anonimato de las partes contratantes y esto lo vemos constantemente o continuamente. No sabemos quién es la parte con la que estamos contratando o no lo sabemos siempre. Contratos desvinculados de la autonomía privada. ¿Hay crisis del contrato? Pues yo creo que en realidad crisis del contrato no la hay, pero hay que reconocer desde mi punto de vista, y diría que indudablemente, si la autonomía de la voluntad sigue siendo, digámoslo así, el sustento básico de la contratación. Yo pienso que lo es en parte, en algún tipo de contratación, pero no en mucha de la contratación que tenemos. Por ejemplo, no en el contrato de condiciones generales, al punto que diría que en las condiciones generales la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación son elementos que prácticamente no juegan. Se justifica la utilización de condiciones generales cuando estamos en estos términos y cuando siempre hemos sostenido que de alguna forma la obligatoriedad del contrato parte de la autonomía de la voluntad. ¿Se justifica? ¿Lo podemos sostener? Yo creo que debemos partir de una realidad. Ahí tenemos las condiciones generales y todos los días hacemos contratos con condiciones generales. Pero además debemos reconocer algunas ventajas. Racionaliza los recursos escasos de las empresas frente a los problemas que plantea la actividad contractual en masa, no hay duda. Y de alguna forma también nos sirve al adherente, indiscutiblemente nos sirve al adherente, le sirve al adherente este tipo de contratación, porque de otra forma no podría tener acceso a los bienes y servicios como los tiene en estos momentos, en masa como los tiene en estos momentos. De otra manera no los puede tener. Necesariamente tiene que existir esta forma de contratación para tener la dinámica económica con la que jugamos en la actualidad. De otra manera no podríamos. Si pensamos en los términos de la contratación tradicional, tendríamos que cargar aquí a un técnico en computación al lado de uno, a un abogado al lado de uno para andar haciendo contratos y para que se ponga a revisar cada uno de esos condicionados generales para ver si los entienden, o para ver qué es lo que dicen, o para ver si consiento o no consiento. Y eso es imposible en una forma de contratación como la que tenemos en la actualidad. En consecuencia, esta es una realidad y tenemos que ver qué hacer con ella. Bien, sí se justifican, pero ¿cómo atribuirles validez jurídica a esas condiciones generales o incluso cómo atribuirles eficacia, porque podríamos hablar en esos términos, a esas condiciones generales si estamos diciendo, que es lo que estoy afirmando en alguna manera, que no están sustentadas en autonomía de la voluntad? Si eso es así, ¿cómo atribuirles validez? Hay distintas doctrinas que tienden a resolver la situación. Algunos, por ejemplo, las teorías normativistas, le dan énfasis en la predisposición, diciendo de alguna forma que eso es como una manera de reglamentar y en consecuencia que por ello ya se justifica de alguna manera esa legitimación. Yo particularmente no podría creer en esta posición. Está la posición contractualista en donde el énfasis es en adhesión y entonces sostienen todo lo contrario a lo que de alguna forma yo estoy tratando de advertir, de que el acto de adhesión implica un acto de autonomía de la voluntad. Para cierta parte del contrato diría que sí, pero para las condiciones generales diría que no. Y tenemos la doctrina de la eficacia declarativa de las condiciones generales, que la leí en un señor que no es el que la expone directamente, pero que por lo menos para mí fue ejemplificante y muy claro, es don Jesús Alfaro Águila Real,
profesor en España que sobre el tema pues, ha hecho un tratamiento importante. El acto de adhesión no equivale a consentimiento, tenemos que partir de ahí. No hay libertad de contratación en los términos tradicionales. Cuestiones accesorias sobre las que no se consiente, a eso se refieren las condiciones generales. No hay consentimiento, ni siquiera hay libertad a no contratar, porque ni siquiera entramos en el conocimiento propio, en el conocimiento, en la lectura y en saber qué es lo que dicen esas condiciones generales. Pero ¿por qué las condiciones generales que se ajustan a criterios de buena fe y proporcionalidad de las prestaciones son válidas y las demás no? La validez de las condiciones generales no la determina el consentimiento, pues no hay autodeterminación. Hago énfasis en ello. La única respuesta coherente es entonces negar pura y simplemente toda eficacia constitutiva a las condiciones generales. Ojo lo que estoy diciendo. Negar pura y simplemente toda eficacia constitutiva a las condiciones generales, en el sentido de que no pueden dar lugar a la creación de normas contractuales por sí mismas. Pero ojo, no me quedo ahí. Solo pueden tener eficacia declarativa, es decir, declarar unas normas que ya existen, en el sentido de que no pueden dar lugar a la creación de normas contractuales por sí mismas, requieren de algo más. Únicamente son vinculantes las condiciones generales que incorporan el contenido del contrato que ya sea válido por sí mismo, de conformidad con las fuentes ordinarias del derecho. Solo serían válidas aquellas condiciones generales cuyo contenido sea conforme a la ley, la buena fe y el justo equilibrio. Ya estamos hablando de otros principios distintos a los de la contratación tradicional. No son nuevos, no son novedosos, como lo decía don Álvaro, están incluso incorporados en la parte general del Código Civil, pero que es mucho más reciente a la del Código Civil anterior o al Código Civil, digamos, original, 1986, con el artículo 22 o 22 creo que es el principio de buena fe, creo que es en el que se recoge del Código Civil, con el Bill 23 que es del 76, que también se recoge el principio de buena fe y que incluso regula el tema de las cláusulas abusivas. Ahora, ¿es suficiente con lo que dice el Código Civil? O sea, el Código Civil nos da para dar respuesta a toda la problemática que de alguna forma se comprende con el tema de las condiciones generales de la contratación. ¿Es la única norma que de alguna forma se ocupa del tema de las condiciones generales de la contratación? Vamos a ver, más bien, ¿se ocupa el Código Civil de las condiciones generales de la contratación? Yo tendría que decir que no se ocupa de ese tema. Yo tendría que decir que tal vez se ocupa de las cláusulas abusivas en el 1023 y que hay que se contiene el principio general de buena fe que indiscutiblemente nos puede ayudar a resolver algunos de estos problemas. Pero no se ocupa directamente del tema de las condiciones generales de la contratación. En nuestro país no tenemos una normativa de condiciones generales de la contratación, como lo tienen normalmente los países europeos, derivados de una directiva que ha venido de alguna forma transformándose. No tenemos una ley de condiciones generales de la contratación, por ejemplo, como la española. No tenemos nada parecido. No obstante, por lo menos algunos nos hemos dado a la tarea de ver qué hacer con el tema y a ver si encontramos una respuesta en alguna parte. Y creo que podría existir una respuesta en la Ley 7472. E indiscutiblemente, algo de este tema también se trata en la Ley de Seguros, sobre el cual no me voy a ocupar. Nada más por ahora en la Ley 7472. El artículo 42 de la Ley 7472, que es la Ley de Defensa al Consumo nuestra, enuncia cláusulas abusivas, habla de nulas o anulables, cuyo contenido implica la búsqueda de equidad, buena fe y justo equilibrio. Si las leemos de alguna forma tiende a esto, habría que reconocerlo ahí. A su vez, somete la eficacia de las condiciones generales al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haber tenido ese conocimiento
con una diligencia ordinaria. ¿Qué es lo que está diciendo? Para que sean válidas, entonces, deben someterse al control de equidad. Si no lo pasan, no son válidas. Hablaremos luego del control de equidad. Cuando hablamos del control de equidad, en realidad estamos hablando del tema de las cláusulas abusivas. Si pasan o no pasan esos listados que de alguna forma tenemos formulado. Pero ese ni siquiera es el tema principal del que yo me quiero ocupar. Por otro lado, serían eficaces solo si se conoce de su existencia o porque exista una posibilidad cierta de ser conocidas bajo parámetros de diligencia ordinaria, pero ello no implica que sean válidas. Ya veremos. Conclusión hasta ahora. ¿Cómo estamos, don Cristian? 5 minutos. Bueno, veremos qué hacemos en estos 5 minutos, porque no hemos empezado el tema. Podríamos concluir hasta ahora que hay una eficacia declarativa, no constitutiva. Las condiciones generales solo serían válidas si su contenido es conforme con el derecho dispositivo, la buena fe y el justo equilibrio, a partir del artículo 42 del que estamos hablando. En concreto, ¿qué cláusulas son válidas? Aquellas cuyo contenido resulte cubierto por la autonomía de la voluntad, son, digamos, parte de las condiciones particulares de los contratos que tienen además condiciones generales. Cláusulas que, aunque preredactadas, recogen elementos esenciales del contrato, por lo que sí habrían sido consentidas. Aquellas que recogen el contenido del contrato cuando se trate de un contrato regulado legalmente. El carácter vinculante vendría de la ley, no de la adhesión. Las cláusulas que sean conformes con o derivadas de la buena fe, valoración equilibrada de los intereses de ambas partes. Vamos a brincarnos aquí algunas cositas para poder llegar. Vean que apenas en el temario iba por el punto primero. Nos pasaremos al punto tercero. Después de ese solo había un punto más, que es ese último que indico ahí. Control de inclusión. Es el tema que tal vez más me interesa desarrollar. Cuando hablamos de condiciones generales de contratación, que ya vemos cuáles son esas condiciones generales de la contratación, o sea, a qué refieren, clausulados generales, preredactados, en donde existe una imposibilidad de negociación, podemos, por ejemplo, plantearnos todo el tema de la teoría de las nulidades de los contratos, cuando normalmente esa teoría se sustenta en la autonomía de la voluntad, en el consentimiento. Yo creo que no. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una fórmula para esos contratos. Normalmente se habla de 3 situaciones diversas, de un régimen especial, digámoslo así, de un estatuto especial de tratamiento de las condiciones generales. Tenemos entonces la contratación tradicional o la contratación paritaria, regulada por el Código Civil, y la contratación con condiciones generales que tendría que ser regulada por un estatuto especial, porque no podríamos aplicar plenamente el Código Civil. ¿De dónde lo tomamos? Bueno, yo creo que del artículo 42 de alguna forma, y siguiendo la teoría de las condiciones generales o algunas de las teorías de las condiciones generales para tratar de resolver el problema de ese clausulado que no hemos consentido. El control de inclusión es parte de ese estatuto especial, que se separa, digámoslo así, que se separa bastante o de alguna forma del Código Civil. ¿Qué requisitos se requieren para superar el control de inclusión? Vamos a ver, el control de inclusión es una actividad que tendría que realizar el juez cuando se presenta alguna circunstancia con ese condicionado general, en donde el adherente de alguna forma formula una demanda ante el juez porque no está de acuerdo en parte con el contenido de ese condicionado general. Le queda una de 2 posibilidades en principio, o que ese condicionado general se le aplique o que no se le aplique.
Y en consecuencia podemos hacer, digamos, dos controles diversos. Uno se refiere al control de inclusión y el otro se refiere al control de contenido. El control de contenido refiere a las cláusulas abusivas que están reguladas incluso en el mismo artículo 42. No me voy a ocupar de eso, me voy a ocupar del control de contenido muy brevemente. De acuerdo a lo que dice el artículo 42, dice que se requiere conocimiento efectivo de las condiciones generales por parte del adherente para que sean eficaces esas cláusulas. Pero también dice posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria. No sé, me da la impresión de que hay una contradicción ahí en la norma. ¿Cómo podríamos entender esos requisitos? De acuerdo a lo que formula la teoría, de alguna forma, de las condiciones generales, hay que distinguir dos momentos del contrato. Uno, el momento de celebración y dos, el momento de ejecución del contrato. En el momento de celebración, ¿qué es lo que nos interesa? Interesa valorar si de alguna forma esas condiciones generales pueden serle oponibles al adherente o no le son oponibles. La eficacia depende, por un lado, según la norma, del conocimiento efectivo de ellas. Pero yo no puedo entender que el conocimiento efectivo de ellas tenga como presupuesto un consentimiento, porque como lo dije antes, ese clausulado general nadie lo lee, nadie le interesa adquirir el bien o servicio a partir del condicionado general, sino de otras cosas. Entonces, ¿cómo debo entender esto? Yo le digo que a partir de esta segunda formulación, que también está en el artículo 42, posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria. ¿A qué se refiere? Que las conozca o conozca al menos de su existencia a partir de un comportamiento ordinario suyo. Garantiza que el adherente sepa que el contrato se regula con condiciones generales y cuáles son, dónde están. Vamos a ver, en el momento de la celebración del contrato, de alguna forma, tendríamos que hablar de contratos muy diversos, pero que por lo menos se pueda establecer que el adherente, mediante una diligencia ordinaria, llegó a conocer de la existencia del condicionado general, no de su contenido, de su existencia, de que ese contrato estaba afectado de alguna forma por condiciones generales, o sea, por ese clausulado general, no de su contenido porque no emite propiamente un consentimiento. En el momento de ejecución del contrato, y es aquí el tema. Cuando yo adquiero un bien o un servicio que tiene condiciones generales, como digo, no me fijo en esas condiciones generales, pero ahí están. El ejercicio que hace el juez cuando hace el control de inclusión. Cuando usted, señor adherente, adquirió ese bien y servicio, ¿se le puso en conocimiento de que existían condiciones generales? Sí, ya pasó la primera parte del control de inclusión. Pero veamos a ver la segunda parte. ¿Cuándo es que un adherente en realidad se preocupa de ese condicionado general? Se preocupa de ese condicionado general cuando se viene un problema en la ejecución del contrato. Digamos, en una garantía, hizo algo con el electrodoméstico, lo que fuera que estaba usando, y de alguna forma dice, ¿qué habré hecho? Se descompuso, no sé. ¿Qué habré hecho? ¿Me habré jalado una torta? ¿Habré hecho lo que correspondía en el uso de este electrodoméstico? ¿O será que algo hice mal? Revisemos la garantía y nos vamos a revisar la garantía. O de alguna forma nada más quiere ir a revisar la garantía para ver cómo aplica, porque hasta ahorita no ha revisado la garantía. ¿En qué momento es que revisa la garantía? En el momento de la ejecución del contrato. Y va y revisa la garantía. Esa segunda parte tiene que ver también con el control de inclusión. Y para pasarlo, de alguna forma, ese condicionado general tiene que tener ciertas características, porque si no las tiene, no podría pasar ese control de inclusión. Y en consecuencia, esas cláusulas no le serían oponibles. En otras legislaciones, con mucha claridad,
se exige claridad, sencillez y concreción. En la nuestra no. Me refiero a la redacción del condicionado general. En la nuestra no. Pero se habla de la posibilidad cierta de conocer, lo que para mí implica de entender las condiciones generales para cuando haga falta entenderlas. No se le puede exigir al adherente ningún esfuerzo especial para entenderlas. A eso se refiere la diligencia ordinaria. Garantiza que el predisponente no aplique arbitrariamente las condiciones generales, además lo responsabiliza de las formas. El sentido de conocimiento o la posibilidad de conocer. El conocimiento en la ejecución del contrato. Las condiciones generales generalmente son ambiguas, poco sistemáticas, técnicas, no voy a decir generalmente, en muchos casos, técnicas de remisión a leyes o cláusulas u otras cláusulas, imprecisas, muy generales. El conocimiento o la posibilidad cierta de conocer requiere cláusulas legibles, comprensibles y concretas. ¿A qué me refiero con legibles? La posibilidad de conocer requiere necesariamente legibilidad, que puedan leerse. El idioma es fundamental, el tamaño de los caracteres, la calidad de impresión, pero también tienen que ser comprensibles. Solo se puede conocer cuando se puede comprender. Comprender implica entender, alcanzar, penetrar. La diligencia ordinaria es el parámetro de comprensibilidad que se puede utilizar. Procura que el predisponente redacte el clausulado para que sus destinatarios lo comprendan. Buena fe. Manifestaciones de incomprensibilidad, nada más para decir algunas. Clausulado asistemático, totalmente disperso, no sabe uno dónde situarse, no sabe cómo leerlo. Sin rotulaciones que permitan un manejo, un mejor acceso del adherente. Clausulado excesivamente técnico, salvo si es imprescindible. Hay veces que uno toma las condiciones generales en ciertos contratos y evidentemente no está dirigido para el mercado meta, para los adherentes de ese tipo de contratos. No se entiende, es muy técnico. Remisiones internas excesivas que dificultan la comprensión. El clausulado no se adapta al objeto del contrato. Contradicciones en el clausulado. En fin, ya me sacaron la tarjeta roja para ir terminando, y esto no termina aquí con el tema de las condiciones generales, porque hay mucho más que ver, hay unas reglas especiales en las condiciones generales, está todo el tema del control de contenido. Para resumir, el tema del control de inclusión. Considerando que hay una forma contractual distinta de la que se sustenta en el Código Civil y en los principios del Código Civil, creo necesario reconocer y encontrar que existe un estatuto jurídico distinto para ciertas disposiciones contractuales, como son las condiciones generales de la contratación. Y creo encontrarlo en el artículo 42 de la Ley de Defensa del Consumidor 74-72. Y a partir de esa norma puedo llegar a concluir, y ya los tribunales nuestros, por lo menos el Tribunal Segundo Civil, en una de sus secciones, lo ha reconocido en unas 3 ocasiones diversas. Puedo llegar a concluir que un contrato que no comprenda las características que he dicho no podría serle oponible al adherente. Y esto es así porque de alguna forma el predisponente no puede ser arbitrario en la redacción de su contrato y tiene que dirigirse a partir del principio de buena fe, de la buena fe contractual, tiene que dirigir su producto o su bien al mercado meta que pretende, y de buena fe, de manera que quien adquiera sus bienes y servicios pueda entender ese clausulado cuando haga falta. Básicamente, digamos, con este resumen es que terminaría mi exposición y quedo abierto para cualquier consulta que tenga.